Muy bienvenido a la reflexión de este día. Como todos ustedes ya saben, estamos estudiando el libro de Éxodo los días domingos y esta es una pequeña reflexión de ese estudio, de algunos puntos que a veces no quedan muy claros en lo que estudiamos el día domingo. Así que bueno, vamos a comenzar y el texto, que es bastante amplio en esta oportunidad, es Éxodo 8, versículos 1 hasta el capítulo 9 y versículo 12. Ahora, en este estudio hemos estado analizando, en el estudio de Éxodo, todo el libro, y el estudio pasado, el domingo pasado, miramos lo que era la primera plaga y cómo el río Nilo se convirtió en sangre. Ahora, Satanás está haciendo todo lo posible para evitar que la gente sea libre y que conozca a Dios. Vimos cómo los egipcios, el faraón esclavizó a los israelitas, a los hijos de Israel, y ahora ellos están viviendo una vida bastante miserable. Ese es un retrato de lo que sucede cuando estamos sin Dios, cuando no conocemos a Dios. Ahora, Satanás ha comenzado esta guerra en la cual piensa matar prácticamente a todos los hijos de Jacob, los hijos de Israel, pero Dios va a ser el que va a terminar esta guerra, esta batalla. Así que en este estudio vamos a ver las 5 plagas, de la número 2 al 6. En la primera parte vimos cómo Dios golpea a los malvados. Y la letra A dice: Dios está en guerra contra el mal. Las plagas que Dios trae sobre Egipto aumentan de intensidad, se van haciendo mucho más fuertes, mucho más amplias. Dios se va revelando a la gente de quién es Él y qué es capaz de hacer, y a la vez está dando golpes muy fuertes a los que los egipcios creen sus dioses. Ahora, vemos aquí cómo Dios alienta y advierte fuertemente a Faraón, ¿no?, y al pueblo egipcio a reconocerlo, a venir a Él y reconocer que sus dioses son falsos. La parte B dice el juicio de Dios. Ahora, yo sé que en esto ya hemos escuchado nosotros cuando esta expresión, cuando la gente dice, o aún predicadores, quizás hasta yo lo he llegado a expresar quizás, Dios ama al pecador pero odia el pecado, ¿no? Y aunque esta expresión tiene una verdad, es una verdad a media, vamos a decir, porque sí es cierto, Dios ama a las personas, pero rechaza el pecado. Pero si un pecador no se arrepiente, por supuesto que ese pecador va a recibir un juicio. Ahora, quieren un Dios, hoy en día la sociedad, no quieren un Dios que acepte las personas tal como son. Es decir, que Dios sea un Dios amable, amoroso, gentil, tolerante, ¿no? Y que pase de hecho sin mirar los pecados o las cosas que están malas en las personas. Ahora, cuando la gente se pregunta por qué es injusto de parte de Dios mandar a una persona o al incrédulo al castigo eterno, ¿no les parece eso mucho castigo? Yo creo que la pregunta que debemos de hacernos es: ¿por qué Dios va a llevar al cielo al incrédulo que no quiere nada con Él? O sea, ¿por qué Dios va a llevar a una persona al cielo que lo odia y que no quiere nada con Él y que nunca ha escuchado su voz? Más bien yo creo que esa sería la pregunta, de esa manera, digamos, de formularla, en vez de decir ¿por qué es injusto de parte de Dios mandar a alguien al infierno? ¿No? Ahora, los que se quejan del juicio de Dios realmente no conocen a Dios. Y muchas personas aún dicen también, no creo en Dios, porque no quieren reconocer a Dios mismo en sus vidas. Es como el faraón cuando Moisés llega y dice, y le da el primer mensaje, y dice: ¿quién es Jehová para que yo escuche, para que yo obedezca a lo que él me dice? ¿No? Ahora, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos que hay juicios. O sea, esto no es nada nuevo.
vimos desde el principio del pecado del hombre, cómo fueron echados, ¿no?, de un lugar bellísimo donde estaban viviendo. Después encontramos el diluvio con Noé, el juicio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, la destrucción de Jericó, todas las tribus de Canaán, bueno, casi todas las tribus de Canaán, la destrucción de Israel, el pueblo, ¿no?, la nación de Dios, a Jerusalén con su templo bellísimo. O sea, encontramos juicios en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿pero qué es el Nuevo Testamento? Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. O sea, Romanos 1:18 deja claramente que va a haber un juicio, y este juicio va a ser revelado en su momento. Romanos 2:5 dice: pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, ¿no? Claramente ahí encontramos nuevamente Romanos, el apóstol Pablo hablando del juicio. Ahora, Apocalipsis 19:15 dice: de su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, si creemos que va a haber una eternidad con Dios, una eternidad en paz y en la presencia de Dios, también tenemos que creer que habrá un día de juicio, y creemos que Dios va a juzgar a aquellos que no se arrepientan. Y esto va a ser justicia, porque cuando hay un juicio, ya sea que es un juicio condenatorio o un juicio donde una persona sale libre, no inocente quizás, pero libre, se ha hecho también justicia. En este caso, una condenación también es una justicia de Dios. La parte C, Dios ataca a Egipto y a su Dios. Y esta es una de las partes quizás que más, del estudio que más me gustó, porque es donde pude conocer algunas de las cosas, las plagas que Dios lanzó, ¿no? Y cómo Dios va a castigar a todos los dioses que los egipcios tienen, ¿no? Cómo cada plaga va diseñada exactamente a atacar la fe de los egipcios en aquellos dioses que ellos tenían, ¿no? La número 2 era la plaga de las ranas, y vimos ahí a Jequec, una figura muy fea, y eso que escogí una de las quizás mejores que está ahí. La diosa que su cara de forma de rana era una diosa que tenía cabeza así de rana, era la diosa de la regeneración, el nacimiento y la fertilidad, ¿no? Ahora, cuando Dios manda la plaga de los piojos en Éxodo 8, 16, 19, está también, ellos tienen un Dios que es el Dios de la tierra y los cultivos. Ahora, lo que sucede es que ahora esta tierra, que este Dios, Gev, debería de protegerla, ¿no? Y que debería de la tierra producir algo bueno y maravilloso, produce piojos, produce todo tipo de insectos que van a picar, y expliqué eso como este tipo de piojo que especifica aquí. La plaga es un tipo de piojo que muerde, ¿no? Es muy dañino a la piel. Gev no pudo hacer nada. Y la plaga de las moscas, en Éxodo 20 al 32, ahí también vimos cómo ellos también tenían la diosa de las moscas o los enjambres, ¿no? Y cómo ellos pensaban en este tipo, no sé, cómo el ser humano ha llegado a crear estos dioses en sí mismo, en su mente, ¿no? Se dan cuenta que cada dios tiene su área específica, su trabajo específico, y eso es lo que Dios hace con estas plagas. Ataca específicamente la fe de ellos y esos dioses que tenían esas áreas donde deberían de ser poderosos, pero no lo son, porque no pueden hacer nada en contra del juicio de Dios. Ahora, esta diosa de las moscas o los enjambres, el Washet, ahí lo pueden ver ustedes, cómo es increíblemente feo, abominante, ¿no? Belcebú, también se le conoce como el señor de las moscas en otras religiones, ¿no?
Hablé un poco de la obra, del libro que se escribió, de la película también un poco. No voy a volver a explicar eso, pero el engaño del hombre es pensando que el hombre en sí es bueno. Los hombres en sí somos malos y podemos tener virtudes que podemos desarrollar, y específicamente cuando somos creyentes podemos desarrollar esos dones, esos frutos del Espíritu Santo, ¿no? Pero humanamente hablando, producimos mal. Por eso Pablo decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? No, en la plaga de los piojos, eh, los, los magos dicen, este es el dedo de Dios, ¿no? En la plaga de las moscas se dan cuenta que el Señor de las moscas, el diablo mismo, no puede ayudarles, no puede hacer nada, ¿no? La plaga número 5, que es la plaga que mató al ganado, y aquí vamos a aprender algo, aprendimos algo de cómo a Thor, que era la diosa de las mujeres y la belleza, y que irónicamente, ¿no? Qué feo, esto se le presenta con cabeza de vaca. Esta tenía un hijo también, explicamos eso, era Apis, el dios toro, ¿no? Y estos deberían de producir, vamos a decir, ganado muy bueno, saludable, grande, pero que también protegía el ganado, y que con esta plaga Dios estaba diciendo, tu Dios Hathor, tan poderoso que es, no puede hacer nada, ¿no? La diosa Hathor, perdón, ¿no? O Apis, que es su hijo también. La plaga número 6 es la plaga de las úlceras, y aquí se ataca a un dios o una diosa que era la diosa de la guerra, la enfermedad, la curación, la medicina. ¿Se dan cuenta cómo esta era una de las diosas que eran, vamos a decir, que tenía más poder porque tenía más áreas de trabajo, ¿no? Era la guerra, la enfermedad, la curación, la medicina. Fue retratada con cabeza de león. Y Isis también era reconocida como la diosa de la sanidad, ¿no? Entonces, cuando Dios manda estas úlceras, estos granos que se hacían tan grandes y apestosos en la piel, Isis, su diosa, no podía hacer nada. Cada maravilla de Dios, conocida como plaga en Éxodo, iba dirigida hacia la fe de cada egipcio que tenía en uno de sus dioses, y que sus dioses, Dios demostró que sus dioses no pudieron hacer nada en ese momento de juicio hacia ellos. Dios estaba llamando la atención de ellos a través de estas plagas. En la parte número 12 encontramos que somos separados para redención. Vimos que cuando la plaga de las moscas, Dios determina y dice en Éxodo 8, 22, 23, en aquel día yo apartaré la tierra de Goshen, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Yo pensé esto, yo no sé si ustedes han estado donde hay ganado, aquí le llaman lecherías, es decir, donde hay muchas vacas que producen leche. Pero no solamente producen leche, producen heno, producen mucho pupo que apesta bastante y que produce moscas, muchísimas moscas. De tal manera que los lugares donde está el ganado siempre hay moscas. Y pensé en esto. Dios dice, en aquel día voy a apartar de la tierra de Gosén, donde están mis hijos, donde están los hijos de Jacob. Y allí no va a haber moscas. O sea que milagrosamente, pienso yo, Dios sacó las moscas aún que habían en Gosén y las mandó todas, y aún más, a Egipto. No, esto tenía que ser un milagro completamente. Y Dios hace una división aquí, una separación. Y a veces las separaciones no nos gustan, las divisiones no nos gustan. Cuando Jesús habló de esto, y es que a veces tenemos la idea equivocada acerca del mensaje de Jesús o el Evangelio. Y dice Lucas 2, 51, 53.
¿creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues les digo que no, sino más bien división. Y él comienza a decir, la familia va a estar dividida. ¿Por qué? Por la fe, por los principios bíblicos, porque no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Y hay familiares o hay miembros de la familia que van a persistir, van a querer seguir viviendo como vivían antes y nosotros ya no nos podemos acomodar a esa vida que llevábamos antes. Entonces, no queremos esa vida, no queremos esa vida para nuestros hijos, mucho menos para nosotros. Y entonces aquellos que todavía no han creído, no se han convertido al Señor, quieren seguir viviendo de esa manera, ya no nos toleran, ya no quieren estar alrededor nuestro. Y esa es la situación que tenemos. Eso es lo que causa la división, es nuestros principios, los valores bíblicos, la vida que queremos vivir para Dios. Él es, dice Hebreos 9:15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Jesús redimió, dice. Jesús nos ha redimido, nos ha llamado, y esto hace una división. No es algo que nosotros queremos, es algo que el Señor ha hecho. En el punto número 3 del estudio vimos el endurecimiento del corazón, y esto lo vamos a ver una y otra vez en Faraón. Quizás no voy a ir muy en detalle en esta parte, porque dice Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Expliqué eso, que mientras estamos en una crisis, cuando estamos en una situación bastante difícil, aun cuando tenemos o hemos tenido enfermedades en las cuales sentimos que la muerte está llegando a nosotros, entonces sí nos acordamos de Dios. Pero una vez pasa el peligro, una vez pasa la situación termina, la situación difícil termina, volvemos otra vez a lo mismo. Y esto es lo que vemos en Faraón. Y esto es lo que Dios quiere que comprendamos, ¿no? De que vengamos a Él. Fíjate bien, aún la gente que no conocía a Jehová personalmente, los hechiceros, en Éxodo 8:19, le dicen a Faraón, ¿no? Mira, Faraón, esto, el dedo de Dios lo ha hecho, pero el corazón de Faraón se endureció y si no lo escuchó, ¿no? Y lo mismo pasa nuevamente después de la plaga de las moscas, la muerte del ganado, las úlceras. Faraón endurece su corazón y no escucha a Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Efesios 4:17-19 dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y por la dureza de su corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios, después de que perdieron toda sensibilidad. Se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice la versión 60, los gentiles, la gente que no conoce a Dios, los incrédulos, ignoran a Dios. No entiende, una persona que no es creyente, que no es un hijo de Dios, no entiende lo que es vivir una vida para Dios, porque sus corazones están endurecidos y están felices con la vida que llevan, una vida de pecado. Y aunque saben que les lleva a la destrucción, siguen siendo esclavos del pecado. La conclusión. Pablo aconseja a los creyentes que no vivan como los gentiles, es decir, como la gente que no conoce a Dios, que no ignoren a Dios y su palabra, lo que Él está hablándonos, que no ignoren la voluntad de Dios. Efesios 4:23, la parte B y 24 dice, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una renovación sucede a través del Espíritu Santo.
vivimos en justicia y en santidad, en la verdad, no en una mentira, no en una identidad que es una mentira, sino vivimos en la verdad. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestros pecados, pero no celebramos nuestros pecados. Celebramos que Dios nos ha liberado del pecado. Efesios 4, 32 nos hace un llamamiento Dios a través del apóstol Pablo y dice: no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea, es decir, las obras de la carne, las obras egoístas que tenemos, amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando nuestro corazón se endurece, entristecemos al Espíritu Santo. En cambio, debemos mantenernos en el mismo camino, al mismo nivel que el Espíritu Santo nos lleva. Y debemos de despojarnos de nuestro pecado. Nuestro pecado nos acecha, nos ataca todos los días. Pero es la palabra de Dios la que nos da la fuerza, la fortaleza. Y el Espíritu Santo nos habilita para que caminemos en Él. Y entonces ya no somos duros de corazón. Somos tiernos de corazón. Con corazones que escuchan y atienden la dirección de Dios, de su Espíritu Santo, a través del mensaje de la palabra. Cuando la leemos, cuando la escuchamos. Que Dios les bendiga.